Bienvenidos compañeros, compañeras a Orgullo Estuna. Hoy nos encontramos con Armando Solares Basaldúa, quien es también un actor principal dentro de este movimiento que se vivió hace precisamente 50 años. ¿Llegaste a la Facultad de Medicina en qué año, Armando? Yo entré a trabajar a la UNAM el 1 de enero de 1970, aquí en la Facultad de Medicina como auxiliar de intendencia. Mi departamento de adscripción era el departamento de exámenes profesionales. Me comentabas que estaba por allá, Armando. Sí, está en el segundo piso, ahí donde empiezan las láminas, acanaladas ahí, ¿dónde están los en esa vidrios? parte, sí, en esa esquina. Ahí estaba el departamento de exámenes profesionales, que es donde yo ingresé. ¿Fuiste delegado aquí en la Facultad de Medicina, Armando? Yo fui delegado hasta después de la huelga. Cuando yo entré a trabajar, me contactó el que en aquel entonces era delegado de la TAUNAM, de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM, que era la organización que existía. Él era José Alberto Moreno de Anda, más conocido como el Chacho entre los trabajadores. Él fue el que me contactó cuando yo entré a trabajar para pedirme que me incorporara, y yo le dije que yo no estaba de acuerdo, porque ya tenía el antecedente de lo que era la TAUNAM, con una organización que se supeditaba a lo que le decía la administración, y que en mi opinión lo que hacía falta era formar un sindicato. Entonces yo no asistía a las asambleas de la TAUNAM, salvo ya las del periodo previo, ya cuando se empezó a discutir lo de la eventualidad del contrato, del sindicato y de la huelga, que es cuando ya hubo una mayor empatía con José Alberto Moreno de Anda, y me incorporé ya a las asambleas un mes antes del inicio de la huelga. ¿Cómo viviste la huelga, Armando, aquí dentro de la Facultad de Medicina? Mira, a mí me tocó una etapa en donde la idea era convencer a los compañeros de la necesidad de que reivindicáramos nuestros derechos laborales. En aquellos años hay datos que como que se nos olvidan de la memoria colectiva. Hubo condiciones objetivas que motivaron que los trabajadores nos organizáramos. Por ejemplo, había cerca de 3.900 trabajadores supernumerarios en la universidad. Se llamaban supernumerarios porque con esa figura los contrataban para no reconocerles el carácter de base. Y estos trabajadores ya tenían en muchos años hasta 15 años de labor. Pero no era la única figura de este tipo. Había otra que eran los eventuales, que también contrataban por un tiempo determinado, pero les mantenían el contrato, pero no les reconocían el trabajo de base. Había, por otra parte, un número como de 15, que yo me acuerde, o 16 cafeterías en diferentes escuelas y facultades de la universidad que estaban concesionadas a particulares, y que nosotros decíamos que esos eran trabajadores y trabajadoras de la universidad, no del concesionario. Este es otro elemento que también gravitó en toda esta inconformidad de la gente. Pero había cosas que también motivaron mucho en mi caso, el coraje, la negativa a la TAUNAM, porque se les impuso en el 65, si no me acuerdo mal, el 23 de diciembre de ese año, el Consejo Universitario aprobó el Estatuto del Personal Administrativo, donde de manera unilateral la administración universitaria estableció las condiciones de trabajo que le parecía que eran las que tenían que establecer. Incluso hasta el nombre de la TAUNAM se deriva de ese estatuto. Esta actitud impositiva, unilateral, arbitraria, a muchos de los auxiliares de intendencia, por ejemplo, no se nos decía tales, se nos decía que éramos la servidumbre de la UNAM. Lo que comentábamos, Armando, perdón aquí que te interrumpa, es que todavía había nombramientos de mozo. No sé, a ti ya no te tocó esa parte. No, ya no. Pero anteriormente, mi padre, que trabajó aquí en la Facultad de Química, que la tenemos aquí junto, había mozos de primera, mozos de segunda y mozos de tercera, ¿eh? Y nada de que como hoy que te respetan tu área de trabajo, como lo hemos comentado esto. Hoy tenemos esa facilidad de que tú dices, esta es mi área de trabajo y yo tengo que responder por ella, nada más. Pero antes no, eran las funciones, le podrías ayudar a cualquiera que te necesitara, un profesor si te necesitaba para que estuvieras, aunque sea ahí viéndolo, tenías que estar ahí, porque esa era no podías negarte a nada, ¿no?
Así es, pero esa época ya no me tocó tanto a mí. Ya cuando yo entré, sí había en algunas áreas de la facultad y de otras dependencias, pero a mí no me tocó de manera directa. A mí me respetaron desde el principio el departamento de adscripción y mi área. ¿Qué nombramiento era el que tenías en ese cuando? Auxiliar de intendencia. Yo escalé como trabajador ya de base a oficial administrativo, a jefe de sección y al último ya como profesionista pasante, que ya fue el último puesto que ocupé en la universidad. O sea, yo no me quedé estático en el puesto, sino que fui ascendiendo escalafonariamente conforme me fui desarrollando. Entonces es lo que te puedo decir en cuanto de resumen de lo que fue mi carrera laboral en la universidad, se puede decir. ¿Cómo viviste? Bueno, algo que te faltó y creo que había mucha gente a lista de raya, ¿eh? ¿Te acuerdas que en los talleres de conservación? Sí. Todavía Evaristo tuvo que ver, yo me acuerdo, todavía en algún momento tuvo que, a los últimos que estaban a lista de raya, porque eran formas de contratación que realmente no definían una estabilidad laboral, ¿no? Así es. Sí, el sindicato regularizó en su primera etapa de vida, ya después de que se levantó la huelga el 16 de enero del 73, estuvimos como cerca de 8 años regularizando personal, a las de las cafeterías, a estos que estaban a lista de raya de los talleres de conservación, a los supernumerarios, a los eventuales, que poco a poco se fueron regularizando y a todos finalmente se les reconoció su carácter de base. Ese es, me parece, que uno de los logros más importantes del sindicato. Hay una cosa que a mí me interesa destacar, Toño, porque como que le brincamos a la etapa previa, a la etapa posterior. Yo agradezco mucho esta oportunidad que tú me das de hablar a mis compañeros trabajadores a través de tu programa de Orgullo Stunam, porque yo te expresé antes que yo no comparto mucho la forma en que la dirección del sindicato enfoca la historia. Se le enfocan mucho en los personajes, en que era Evaristo, en que era Nicolás, y se les olvida que ni Nicolás de Evaristo, por más hábiles y chingones que fueran, no podían parar ellos todas las dependencias de la universidad. Los que hicieron realidad la huelga del 72-73 fuimos los trabajadores de base, los miles de trabajadores que nos decidimos a dar ese paso, y ellos tuvieron la cualidad de poder interpretar correctamente el momento histórico que les tocó vivir y ponerse al frente de ese movimiento. Pero no fue un movimiento que haya sido únicamente surgido de la cabeza de ellos. Hubo razones objetivas, hubo quienes empujamos desde que entré a trabajar, que estuve pugnando porque se estableciera la idea del sindicato y no de una asociación de trabajadores, precisamente porque no se reconocía la bilateralidad, no se nos reconocía el derecho a la huelga y no se nos reconocía nuestro derecho autónomo a organizarnos como nos diera la gana, en este caso en un sindicato. ¿Cómo fue, por ejemplo, en la Facultad de Medicina para el convencer a los trabajadores? Porque tú sabes que la huelga no se dio en un momento nada más. Se fueron integrando dependencias. ¿Cómo fue el convencimiento? ¿Cómo fue en medicina cuando se decidió que había que estallar la huelga? Mira, la labor previa fue, la facultad es muy grande. Está estos dos edificios que tenemos aquí, otro que se construyó atrás, el del anexo de investigación, y había un plan que ya estaba trabajando, que tenía su sede ahí atrás de servicios médicos, el plan A36, que era un plan piloto de medicina, que se hacía en base a grupos de 36 alumnos ubicados directamente en las comunidades más marginadas de la ciudad, por eso se llamaba plan A36. ¿Ya no está ese plan? Lo fueron desapareciendo y ahora ya se integró a las clínicas. Ya. Pero en aquel entonces era un plan piloto muy interesante, de lo más avanzado que había en medicina, no solo en el país, sino en el mundo, lo reconocieron mundialmente. Y convencer a tanta gente fue una labor de mucha paciencia, de ir directamente a los departamentos a platicar con ellos. Aquí había cerca de 20 departamentos en la facultad, otras tantas oficinas. Si suman las de la 36, estamos hablando ya de un buen número de lugares que había que visitar. Y fue ahí como se les fue tratando de convencerse, y se convencieron y se les invitaba a las asambleas. De tal forma que cuando ya tomó fuerza la idea del sindicato, que se hizo el emplazamiento a huelga el 13 de octubre, si mal no me acuerdo, del 72, que se emplazó ya directamente a la rectoría porque ya nos habían negado el registro, nos habían negado el amparo, y por las vías de hecho dijimos, bueno, si no lo quieren reconocer formalmente, vamos a establecerlo por las vías de hecho. Y así fue cuando se emplazó internamente al rector.
Ese día ya empezaba a haber asambleas en todos lados y en la facultad ya eran asambleas masivas, y eran asambleas de 250, de 300 compañeros. De tal forma que cuando ya se tome el acuerdo en el Consejo de Representantes del UNAM de iniciar la huelga el 25 de octubre a las 12 horas, habíamos en la facultad, en el auditorio, cerca de 350 trabajadores. Bastantes. ¿Sí? Y la votación fue, pero apabullante, hubo votos en contra, muy poquitos, de gente que no porque no estuviera convencida, sino que tenían temor. Porque era un paso muy aventurado para esa época. Jugándose realmente el futuro Así es. de su vida laboral. Entonces, ese día que estalló la huelga, salimos del auditorio a desalojar al director que estaba aquí en el primer piso. Aquí sigue estando la oficina del director. Aquí sí. José Laguna García, que era un hombre muy duro, él era el director de ese tiempo. Tenía un jefe de personal, Marcelino León Pasarán, jefe de la unidad administrativa, igual que él, de duro, de pesado con los compañeros. Empezamos a desalojar y hicimos el primer mitin de la huelga, trepados en las rampas que conectan los dos edificios. En aquel lugar donde están las rampas. Exactamente, ahí fue donde hicimos el primer mitin, informándole a los compañeros estudiantes que estaban abajo que habíamos decidido iniciar el movimiento de huelga. Quién sabe si nos oían. Yo gritaba todo pulmón, fue la primera vez que hablé públicamente a los estudiantes. Y quién sabe si me oían, porque yo gritaba desde arriba y ellos estaban muy atentos abajo. Yo espero que sí me hayan oído, ¿no? Oye, ¿por qué no recreamos allá el que nos comente esto del mitin y después otro? ¿De acuerdo? Vamos. Diferentes momentos, diferentes lugares, un solo objetivo: consolidar la lucha para enfrentar y reconocer el contrato colectivo de trabajo que en ese momento se buscaba, Armando. Así es. Nos encontramos aquí en el tradicional checador de la Facultad de Medicina. ¿Qué evoca este lugar para ti, Armando? Bueno, este lugar para mí evoca el momento en el que Guillermo Soberón Acevedo mandó a un grupo de porros encabezados por Valentín Molina Piñeiro, que fue su secretario general cuando tomó la posesión de la rectoría. Él había sido designado en los últimos días de diciembre por la Junta de Gobierno en sustitución de Pablo González Casanova, que, como recordamos, renunció por no estar de acuerdo con el movimiento de los trabajadores, pero también por no estar de acuerdo en reprimir el movimiento. Y esta contradicción fue lo que a él le motivó la renuncia. La Junta de Gobierno designa a Guillermo Soberón y él anuncia, cuando es designado, que va a tomar posesión en el auditorio de la Facultad de Medicina, a sabiendas de que el auditorio en ocasiones era sede del Consejo de Huelga del UNAM. Entonces, la madrugada del 3 de enero, por ahí de las 6 de la mañana, nosotros teníamos la barricada aquí en las escaleras, en este borde de aquí, todo estaba lleno de cosas. Llegaron con un grupo como de 70 personas en un plan muy agresivo, empezaron a quitar las cosas hasta que llegaron a la línea final y estábamos los que estábamos de guardia manteniendo la barricada y nos empezaron a empujar. A varios compañeros los lesionaron. Me acuerdo con mucho énfasis porque del papá de Juan Francisco Velázquez González, por ejemplo, Armando Velázquez Vilchis, claro, que me lo botaron por allá y rebotó el viejito ahí todo, como casi se desarma el hombre, que en paz descanse, por cierto. Igual que Juan Francisco, yo no sabía que había fallecido, hasta recién me enteré. Yo tampoco sabía que en paz descanse, Juan Francisco. Y eso es lo que evoca aquí. Ese momento, en mi opinión, y todo lo que pasó en las horas posteriores son lo que fundó el contrato colectivo de trabajo, en mi opinión. ¿Por qué lo digo? Porque si Guillermo Soberón se hubiera salido con la suya y hubieran roto la huelga en la facultad, quizá hubieran empezado a romperla en otras partes. Pero aquí nos atrincheramos, varios compañeros fueron a avisarles a las demás dependencias de que estaban rompiendo la huelga aquí. Con el transcurso en una hora empezaron a llegar ya cerca de 300 compañeros, contingentes de diferentes dependencias, y impedimos ya que Soberón entrara al auditorio. Ya habían abierto, ya se iban a meter, algunos estaban dentro y los sacamos del auditorio. Nos decían que les permitiéramos ya en otro plano, cuando vieron que ya eran minoría, le dijimos que no iba a tomar posesión ahí, y se salieron. Y empezamos una asamblea, ya llegaron de rato Nicolás y Evaristo. Ellos intentaron, los que encabezaban a Molina Piñeiro, otra vez volver a tomar el auditorio, ya no pudieron. Se hizo una discusión muy interesante, donde me acuerdo que una de las mejores intervenciones que yo le escuché a Nicolás Olivos en defensa del sindicato fue ahí, en esa ocasión,
porque muchos estudiantes preguntaban que de qué se trataba la huelga, porque les dejamos que entraran los estudiantes, y se armó un debate. Y Nicolás, en mi opinión, pronunció uno de los mejores discursos que yo le escuché en torno a la defensa del sindicato. No se permitió que tomara posesión Soberón aquí. Él se convenció que no iba a ser por la fuerza que iba a convencernos de doblegarnos, y empezó en 2 días posteriores la negociación ya que le dio vida al convenio colectivo de trabajo, que es un contrato, ¿no? Cualquiera lo puede checar, saquen la Gaceta que se publicó, creo que fue el 20 de febrero de 73, y compárenlo con el contrato actual y van a ver que no hay mucha diferencia. Eran cláusulas, nada más que en lugar de convenio era contrato, en lugar de contrato era convenio. Dijimos, nos interesa el contenido, no nos interesa el nombre. Pero y por eso sobre todo que le daba certeza jurídica ya al trabajador. Así es. Ya tenía elementos para poder defender su... Entonces, eso es lo que evoca para mí este espacio de la facultad. Quizá, insisto, el momento fundacional del UNAM, del contrato, de la relación laboral moderna en la universidad. Bueno, nos comentabas, Armando, que aquí, desde este lugar, nos encontramos en el 4º piso de la Facultad de Medicina, en las rampas, esas rampas famosas que hoy están en reparación. Desde aquí pronunciaste un discurso que tiene aproximadamente 20 metros hacia abajo. Así es. ¿En qué consistió ese discurso que dices en ese año, en el 72? Era un discurso informándole a los alumnos que estaban ya en la explanada, porque los estábamos desalojando de las aulas, ya había estallado la huelga, para informarles en qué se basaban los trabajadores para haber iniciado ese movimiento de huelga, qué es lo que estábamos luchando. Y básicamente el contenido del discurso fue ese informe de que estábamos buscando el reconocimiento del sindicato número 1 y como consecuencia la firma del contrato colectivo de trabajo, y como tercero el reconocimiento de nuestro derecho a la huelga para reivindicar nuestros derechos. Esas eran las 3 demandas centrales que se les explicaron a los alumnos, y que al explicarles les pedíamos que se solidarizaran con el movimiento, que se unieran a él, que no nos dejaran solos en la huelga, que participaran de manera activa. Ese fue en esencia el discurso que pronuncié. Y yo les decía que yo no estoy muy claro si, por más que yo gritaba, terminé con la garganta destrozada ese día. Pero yo los veía que estaban muy atentos. Yo me atrevo a asegurar que la mayoría sí escuchó, porque no hablaban entre ellos, o sea, estaban escuchando, no estaban así como cuchicheando, no, estaban escuchando. Y yo me atrevo a decir que por lo menos una parte sí escuchó. Incluso se quedaron algunos a la asamblea que hicimos ya cuando terminamos de desalojar las instalaciones, de colocar las banderas de rojinegras y establecer los piquetes en los diferentes accesos de la facultad. Nos concentramos otra vez en el auditorio, hicimos asamblea, y muchos de los que estaban abajo estaban ahí en el auditorio. Aquí hay un elemento muy importante, no me acuerdo si en esta área estaba el comité de huelga de la Facultad de Medicina, el comité de huelga del CGH del movimiento estudiantil del 68. En aquel entonces, sí, por ahí tenían el cubículo, creo que aquí luego. Y el dirigente de ellos en aquel momento era Raúl Moreno Gonche. Raúl Moreno Gonche desde el principio vio muy bien el movimiento, lo apoyó desde que iniciamos pláticas con los diferentes grupos de alumnos organizados en la facultad para decirles del porqué de la huelga, y él estuvo en absoluto acuerdo. Había otros compañeros que no me acuerdo de sus nombres, uno que le decíamos el Guerrilla, es un flaco güero, el alto, Cuauhtémoc Abarca, que después fue dirigente de colonos en el sismo del 85, y había otros compañeros que muy entusiastas desde el principio estuvieron apoyando el movimiento. Oye, Armando, y ¿tú cómo viste en el trayecto ¿hubo gente que sí realmente apoyó o tuvieron que recibir apoyo durante las guardias que tuvieron aquí en la Facultad de Medicina? Mira, las guardias estuvieron al principio muy concurridas, muy nutridas, sí. Pero recuérdate que fue el 25 de octubre, el conflicto se fue alargando, y con la determinación ¿sabes que se no pagando los salarios? Porque él no reconocía al sindicato, no reconocía la huelga como tal. Se estuvo cobrando. Entonces se fue acercando a las épocas ya del descanso decembrino, y las guardias empezaron a mermar.
de tal forma que al final nos quedamos unos cuantos. Y hubo días incluso en los que o estaba Moreno de Anda, que era el delegado en aquel o estaba yo, ahí nos íbamos turnando porque nomás éramos él y yo, los que ya estaban a él le tocó, si no mal no me acuerdo, en Navidad, y a mí me tocó el Año Nuevo. Y precisamente ya cuando se empieza a reactivar la actividad, el 3 de enero, coincidió en que había ya como a la hora que intentaron romper la huelga, como 100 trabajadores ya que se estaban empezando a reincorporar. Eso fue un poquito lo que frenó, y ya en la medida en que llegaron los demás contingentes, abortamos la idea de romper la huelga aquí que traía Soberón y su pandilla. En ese momento había dos personajes, no eran trabajadores, pero eran gente que apoyaba mucho la huelga, yo tengo esa impresión. Era Mario Falcón y Castro Bustos. En medicina, ¿cómo fue su participación de ellos? Porque yo veía que todas las dependencias acudían, cuando menos a solidarizarse, fíjate. Aquí traían a veces café, a veces galletas, en las épocas donde hubo una menor asistencia, ese era fundamentalmente el apoyo, pero acuérdate de una cosa, como el rancho Cuatro Milpas nunca lo dejamos cerrado por completo, por todo el ganado que había ahí, se seguían ordeñando a las vacas, por ejemplo. Por el mantenimiento que y un compañero de aquí, Gabriel Moreno Campero, es el que con una camioneta, creo que de la Facultad de Veterinario, de acá no me acuerdo de dónde era la camioneta, iba a traer todos los días la leche. Y como era su dependencia, aquí siempre nos dejaba un botezote de leche temprano. Entonces siempre teníamos aquí cosas. Cuando al principio no aceptábamos muy bien a Castro Bustos y a Falcón, claro, porque sospechábamos de su interés para la huelga. Y traían las cosas y las recibíamos así a regañadientes. Incluso había veces que se quedaban ahí durante días, no las tocábamos, hasta que ya de plano no nos quedaba de otro y nos las teníamos que usar, ¿no? Pero era básicamente café y galletas. El día que más estuvieron por acá fue un día que, según ellos, querían romper la huelga algunos policías que entraban aquí por Cerro del Agua. Es lo que decía que ellos se posicionaron por ahí, algunos de nosotros anduvimos para ver de qué se trataba, y dicen ellos, yo cuando llegué ya había habido como 3 detonaciones. Dicen que les dispararon de afuera y ellos empezaron a contestar de adentro porque andaban armados. Siempre andaban armados. Mario siempre traía una metralleta acá, traía un gabán de estos, una gabardina larga. Como del ejército, me acuerdo verde. Y traía siempre una metralleta colgando, y ese día la sacó. No disparó, andaban como 2 o 3 pistolas cada uno. Y ahí estuvieron disparando 3 o 4 veces, y ya de ese rato como que se cansaron y se fueron. Y realmente yo nunca vi gente del otro lado de la reja, porque según ellos les estaban disparando a la reja. ¿Y nunca viste que quisieron romper la huelga? ¿Realmente? No, realmente no. Entonces fue la vez que más estuvieron aquí. Nunca estuvieron en una asamblea, por ejemplo, con nosotros. Yo no sé si fueron a otras. Yo me enteré después que así como nosotros los traían galletas y café, les dejaban a los de química, odontología y veterinaria. Y creo que también en algunas más, ¿no? Fundamentalmente la cafetería más grande era la central que estaba aquí en la explanada. Esa era la cafetería más grande. Entonces ahí lo tenían también como un centro de acopio, ¿sí? Y se enojaban mucho el que era Francisco Muñoz Apresa, que era representante de las trabajadoras de la cafetería, se quejaba mucho de que luego le iban a saquear la despensa, la cafetería, para llevárselo, y era lo que supuestamente nos traía. Sí, yo me acuerdo, Armando, que aquí donde está el anfiteatro, en la parte de arriba, estuvo la cafetería. Lo que ahora es la biblioteca. Donde está ahora la biblioteca, ahí fue la cafetería. Ahí era la cafetería. Muy grande, por cierto, sí. Esa cafetería también. Era una de las más grandes. Y tenía la Facultad de Química para entrar ahí del lado derecho, luego estaba del lado muchas de esas trabajadoras que después regularizamos se convirtieron en sindicalistas excelentes. Muy buenas sindicalistas, la verdad, muy claras del objetivo del sindicato, claras de para qué lo habíamos hecho, siempre muy luchonas, muy intransigentes ideológicamente, ¿no? Gentes muy, ¿cómo decirte?, muy honestas. Porque era gente muy humilde realmente. ¿Te acuerdas que era gente que venía? Era una explotación lo que hacían en las cafeterías. Era una chingadera, Tú lo sabes, o sea, realmente una explotación completa. De pronto empiezan a conocer las condiciones a partir de los trabajadores y se dan cuenta que hay otra forma de vivir. Luchando hay otra forma de vivir. Y ellas se sumaron a la huelga, estuvieron activas en la huelga. No dejaban de trabajar para que no las fueran a rescindir el contrato, las fueran a correr, pero se mantuvieron siempre del lado de los trabajadores. Y por eso, como una cuestión además de justicia laboral,
una de las primeras cosas que se hicieron ya con el sindicato, una vez que se levantó la huelga, se fue a empezarlas a regularizar. A mí me mandaron acá a la facultad. Gloria estuvo Gloria Cabrera Romano, Natividad Galván, no me acuerdo de las otras compañeras, pero todas se incorporaron muy bien a la vida sindical, no necesariamente con la postura ideológica mía o de otros, sino con sus propias convicciones de ellas. Gloria era una gente muy radical, nunca estuvo muy conforme con la forma en que hacíamos la vida sindical, pero a pesar de que no estaba de acuerdo, siempre participó. Siempre tuvo participación. Para conocer nuestra historia tenemos que saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Después de la huelga del 72-73, Armando, ¿qué sucedió con el sindicato? ¿Cómo fue ya la organización sindical a partir de tener ya una estabilidad laboral, a partir de tener un convenio colectivo de trabajo en un primer momento? Bueno, el primer momento fue el de echar a andar el contrato, porque ya lo teníamos, pero era un instrumento totalmente novedoso, donde la primera cualidad del contrato fue la bilateralidad. Es decir, ya los directores y los jefes de área no podían determinar por sí mismos lo que en su opinión debiera ser la relación laboral. Y ese proceso de ajuste fue muy complicado, porque había un marcado autoritarismo en muchos sectores de la universidad. En el caso de mi facultad, de la de medicina, teníamos un doctor, José Laguna García, que era extremadamente duro. Él era de una sola palabra, y si él no se hacía lo que él quería, se enojaba, era muy iracundo el hombre. Y negociar con él algunas cosas fue muy complicado, porque su jefe de unidad administrativa era muy renuente a acordar con el sindicato, y muchas ocasiones tuvimos que tomar la dirección como medida de protesta para que se nos hiciera caso. Y él se ponía, pero era un hombre blanco, de tez blanca, pero se ponía rojo de ira, de que le tomábamos la dirección, de que cómo usábamos los mozos, los gatos de la universidad a hacer eso, ¿no? Cómo nos atrevíamos a interrumpir su importante función en la facultad. ¿Cómo romper con esa discriminación que traían de años? Así es. Entonces costó mucho trabajo empezar a hacer el contrato realidad, sobre todo la bilateralidad. Ese es un primer elemento. El otro elemento fue el que el sindicato tenía que empezar ya un funcionamiento interno más regular, y fue cuando se creó lo que, en mi opinión, es el legado más importante de esa época del sindicato, además del contrato, el sindicato y la huelga, obviamente, que es lo que yo le llamo la mística sindical. ¿En qué consistía? En aquel entonces hubo quienes pusimos de moda en el Consejo General de Representantes una frase, que el mejor sindicalista antes era el mejor trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que no por ser sindicalista era el motivo para dejar de hacer nuestras obligaciones laborales para los que nos contrataron. Y entonces los delegados predicábamos con el ejemplo. Es decir, éramos ejemplos de puntualidad, de asistencia, de responsabilidad en el trabajo, de trato respetuoso con los usuarios, con los alumnos, con los maestros. Y esto se fue proyectando hacia los compañeros, porque esta mística sindical tenía en el centro que los cargos no son para valerse de ellos, sino son para servir a los compañeros, claro. Fundamentalmente a los que más lo necesitaban, que eran los compañeros de ingresos más bajos, yo entre ellos en aquel entonces. Eras auxiliar. Así es. Y por otro lado a los puestos más numerosos, que son los más desprotegidos. Entonces esta mística penetró muy bien, pero con el tiempo se fue perdiendo la idea. Hoy yo sé, por ejemplo, que los delegados no trabajan, que ser delegado es una especie de botín político, porque en muchos casos, según entiendo, es la entrada a la venta de las plazas, a no trabajar. Hay muchos delegados que no trabajan, se hacen delegados para no trabajar y para valerse del cargo de múltiples formas. Y esas cosas indebidas que se han que han pervertido la mística sindical es porque ese propósito se perdió. ¿Qué otra cosa tenía la mística sindical? Nosotros defendíamos mucho a la universidad, porque sentíamos que la universidad es un lugar privilegiado para trabajar. En la universidad hay una libertad que no tienes en otro lado.
Aquí puedes hacer, deshacer, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Cuando eres una persona responsable, que tienes un proyecto, lo puedes exponer sin que te implique que te van a correr o que te van a expulsar de la universidad. Esa libertad no la tienes en ningún otro lado. Pero además la universidad es, como alguna vez dijo Shahrukh, si mal no me acuerdo, el proyecto cultural más importante del país. Y trabajar en una universidad así te obliga a defender a la universidad, porque además se mantiene con un subsidio público que es el resultado de nuestros impuestos. Entonces tenemos la obligación de defenderla, y hoy muchos compañeros ya no la identifican así, y pensábamos que el sindicato no era un instrumento para valernos de él, sino era un instrumento para hacernos en mejor condiciones de vida y de trabajo. Esa mística, en mi opinión, se ha perdido porque se ha desvalorado mucho, algo que en mi opinión también la directiva sindical actual no está valorando de manera adecuada. El sindicato es un sindicato de lucha, ese es su origen. Surgió con una huelga, impuso un contrato. Durante muchos años estuvimos haciendo múltiples huelgas, incluso hasta de solidaridad, pero de un tiempo para acá esa mística se perdió. El sindicato se empezó a desmovilizar, se empezó a aislar del resto del movimiento sindical del país, sobre todo del combativo, y actualmente el sindicato tiene una presencia, pero no tiene esa presencia combativa del pasado. Esa es la mística que en mi opinión se ha perdido. Esto, por ejemplo, yo anuncié en la revisión de contrato que se acaba de tener, la reciente, porque nos abrieron la posibilidad de defender lo que nosotros hemos venido luchando como jubilados, de que se debe de pagar la gratificación con salario integrado. No lo está haciendo la universidad. Nos dieron posibilidad de defenderlo ahí y lo defendimos. Y el 25 de octubre yo hice una intervención diciendo que se cumplían 50 años de la huelga. Yo no sé si la directiva sindical pensó que porque estábamos en la revisión de contrato no era conveniente hacer un aniversario para un hecho fundacional del sindicato como fue la huelga, y no lo hicieron. Y por eso reconozco el esfuerzo que tú estás haciendo, Toño, porque es algo de rescatar de esa época que la directiva no está haciendo, o sea, no hizo nada. La directiva central del sindicato no hizo nada para festejar los 50 años de la huelga. ¿Y por qué? En mi opinión, porque le tienen miedo a que la gente despierte. A lo mejor no lo hicieron porque pensaban que si lo hacían activaban la mente activa de la gente y podrían votar la huelga, y les dio miedo. No lo sé, pues, pero no hicieron nada. Y es muy lamentable que esa memoria se pierda, porque hay quien dice, tú lo dijiste al principio, el que no sabe de dónde viene, poco va a saber a dónde va, ¿no? Y en mi opinión es lo que le está pasando al sindicato, ¿no? Como que ha perdido mucho la brújula en muchas cosas. Ya no es un sindicato universitario, no es un sindicato de combate, y no estoy hablando de que haga huelga cada rato, ¿eh? Hay muchas formas de combatir, pero yo creo que esta directiva ya se le olvidó lo que es el combate. Y ojalá estos esfuerzos que hacen gentes como tú reanimen esa memoria histórica y recuperen el pasado de lucha del sindicato. Bueno, pues nos encontramos, compañeras, compañeros de Orgullo Tunam, nos encontramos con Armando Solares Basaldúa, quien yo quisiera que nos dijeras en la parte sindical, cuando estuviste ya en la dirección, ¿qué responsabilidades ocupaste en favor de los trabajadores? Mira, yo empecé en contra de mi voluntad, porque prácticamente los que siempre me estuvieron diciendo que me fuera a la dirección central fueron Evaristo y Nicolás. La primera responsabilidad que me asignaron o que me tocó por elección del Congreso fue la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Por cierto, que a mí me tocó decretar la expulsión de Álvaro Lechuga después del 77, siendo presidente de la Comisión de Honor y Justicia. Yo fui el que hizo el dictamen de expulsión de él y toda la camarilla que le secundó en esa transición a la huelga del 77. Después fui secretario de actas. Luego fui por 2 periodos secretario de Cultura y se llamaba, en aquel entonces se llamaba... Cultura y Educación, ¿no? Yo le puse de Cultura y Educación, le di un giro a la secretaría. Mucho de lo que hice se sigue haciendo hasta la fecha, o sea, lo que yo dejé ahí, la infraestructura se sigue utilizando. Luego fui secretario de Trabajo, que fue el último cargo que tuve ya, hasta que decidí ya retirarme de la militancia sindical por una decisión personal que tiene una serie de características que no viene a cuento ahora comentar. También fui consejero universitario. Y a mí me tocó desatorar el Congreso Universitario, que se pactó con el CEO y que había la idea de no hacerlo, hasta que convencimos a todos los sectores de que era necesario realizarlo. En el 99, sí. Y que con
José Sarucán Kermes como rector, lo echamos a andar. Él fue de las primeras cosas que hizo como rector. Él estuvo de acuerdo en una propuesta que hicimos algunos consejeros universitarios y me tocó ser protagonista en eso. En el 89 se hizo ese congreso. Así es. ¿Verdad? En el frontón cerrado. Así, en el frontón, sí, fue básicamente la sede. Sí, ahí fue hubo mesas en todas partes, pero allí fuera cerrado. La parte, aquí yo te lo tengo. La parte importante fue en el frontón cerrado de las... Sí, ya de la de resoluciones, la final, la mesa de resoluciones. Entonces, a mí me tocó vivir una época muy bonita del sindicato, muy bonita de la universidad, y yo hoy como jubilado, paradójicamente retomo la actividad defendiendo derechos de los jubilados, que incluso el sindicato todavía no termina de asimilar que somos parte del sindicato y que se nos malmira. Yo en el Congreso reciente que hubo, que fue el primero que ya hicimos como jubilados organizados en el MODIG, tuve que pedir permiso por medio de un tercero porque no me dejaban hablar. Y yo les dije, oiga, compañeros, esta casa yo la ayudé a construir, y hoy tengo que pedir permiso para que me dejen hablar en mi casa. Así de ese tamaño las cosas, ¿no? Se los dije en la mesa y lo sigo repitiendo, lo dije en el Congreso cuando nos permitieron hablar, que cosa que agradezco, ¿no? Porque a pesar de que hay un sector que dice que no somos parte del sindicato, yo creo que hay quien está más consciente de que sí debemos serlo, ¿no? Y esa es otra cosa. Ahora ya como jubilado, y muchos años después de jubilado, estamos reanudando la lucha dentro de la propia organización sindical. Bueno, estamos aquí en Orgullo Estuna y quiero crear el compromiso con Armando de que posteriormente podamos entrevistar a la mesa directiva de jubilados, que nos plantearan cuál es su problemática, para que también los trabajadores activos sepan cuál es la problemática que están viviendo como jubilados. Lo que tú decías. Cuando ustedes lo determinen, desde luego que sí. Le agradezco mucho a Armando Solares este recorrido que hicimos por la Facultad de Medicina, el cual sin duda te evocó muchos recuerdos, porque digo, aquí fue tu juventud de lucha y sigues luchando indudablemente. Y pues te agradezco mucho, Armando. No, a ti, Toño, la verdad, por invitarme y por tener la paciencia de escucharnos. Gracias. Igual a Ricardo. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Sin tu apoyo eso no sería posible. Sin duda.